Hermanos y hermanas, feliz día martes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar el mensaje que hoy día el Señor nos trae a través de estas bellas lecturas que cada día el Señor, ¿verdad?, nos abre la mente y el corazón para que caminemos según sus preceptos, hagamos su voluntad y llevemos un buen caminar con Él, ya que la palabra de Dios, mis hermanos, para nosotros es el mismo camino del Señor. Si nosotros llevamos a cabo su mensaje, ¿verdad?, lo que Él nos enseña a través de su palabra, en realidad nunca vamos a fallarle al Señor. Y si le fallamos, vamos a retractarnos de aquel pecado que cometimos o de aquella maldad que hicimos a los demás. Por eso es muy necesario que conozcamos de Dios. Las personas hoy día no conocen de Dios. La mayoría de la gente va perdida por este mundo porque no conoce de Dios, porque nunca busca de Él. Y aquellos que se les ha hablado de Dios, pues no les interesa, no se interesan por el Señor. Así es que yo les invito, hermanos y hermanas, a que les enseñen a otros el método, la manera, la forma, para que conozcan al Señor. Si muchos que no les gusta leer, que tienen pereza para sacar su libro, su Biblia, lo que sea que el Señor nos enseñe a través de cada día, si ellos no les gusta, pues enséñenles este método, esta manera de aprender de la palabra de Dios a través de YouTube, a través de bajando esta bella aplicación que nos trae diferentes estaciones de radio para escuchar el mensaje de Dios. Es muy hermoso, en realidad. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando escuchamos a un predicador o a un sacerdote que nos enseña de la palabra de Dios, pues nos llenamos, ¿verdad? Y escuchamos con mucha atención porque queremos conocer más. Inclusive nosotros mismos aprendemos a veces de las personas más humildes. No es necesario que escuchemos siempre de personas que son muy sabios, que son muy inteligentes, que su inteligencia sobrepasa las barreras. Como les digo, es muy importante que siempre que nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a través de la lectura, comenzando primeramente con la palabra de Dios, y cada día nosotros vamos a ir entendiendo, cada día nosotros nos vamos a ir adentrando a la palabra del Señor. Y es muy importante pues que lo hagamos, que no dejemos de cada día leer su palabra. Y hoy día vamos a leer la primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 11. Luego vamos a leer del 14 al 21, del 31 al 35 y luego el 36. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios.
Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Sennacherib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos reyes de Asiria eran muy poderosos, tenían mucho poder, y como escuchamos aquí en esta lectura, ya habían destrozado a muchas naciones, habían acabado con sus reyes y con sus dioses. Los dioses que ellos adoraban, pues en realidad no eran dioses, como lo dice aquí este rey de Jerusalén. Dice en los primeros versículos que en aquellos días Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Este rey, pues obviamente que sí tuvo miedo al escuchar, al ver las letras de este rey Sennacherib que le enviaba a través de esa carta, que iba a destrozar totalmente a Judá, ¿verdad? Que la iba a acabar. Pero, hermanos y hermanas, Dios es poderoso y Dios se levantó en contra de ese rey. Dios, es necesario que nosotros siempre le hablemos cuando tengamos una necesidad, un problema, alguna dificultad que no podamos nosotros resolver. Dios sí la puede resolver. Y lo vemos aquí. En realidad este rey se estaba burlando de Judá, de los israelitas. Se estaba burlando de que ellos tenían mucho poder, y así como habían arrasado con todas las otras naciones, así también iba a arrasar a Judá. Pero no contaba, ¿verdad?, con que estos hombres eran de fe y confiaban en Dios. No había otro Dios que pudiera hacer estas cosas que hacía nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos hoy en la actualidad, el Dios que nos va a levantar, que nos va a dar la fuerza para continuar. Si vemos aquí, el Señor todo lo hacía por el rey David. El rey David, sabemos bien, hermanos, que él ya no vivía, él ya estaba muerto, ya lo había sucedido otro rey, y este rey era Ezequías, ¿verdad? Entonces vemos cómo pues el Señor dice: por David voy a hacer lo que voy a hacer, voy a acabar con este rey. Entonces no fue necesario ni siquiera que entrara a la ciudad, no iba a ponerse en contra de Judá, porque Dios estaba con ellos. Fíjense lo único que tuvo que hacer el Señor: enviar a su ángel al campamento donde estos se encontraban ya para atacar a Judá. Pero tenía mucha fe, mucha confianza en Dios, y por eso se fue al templo a orar ante Dios para rogarle que los ayudara, que los librara de aquel país poderoso que venía en su contra. Y cuando Dios se decide hacer una cosa, mis hermanos, así hagan lo que hagan los hombres, nadie puede con Dios. Por eso muchas naciones, ¿verdad?, que hoy en la actualidad creen y tienen su confianza en ese Dios,
La tienen por esto que leemos nosotros continuamente, por estas bellas palabras que fueron escritas, dirigidas por el Espíritu Santo a hombres que las escribieron para que nosotros conozcamos de Dios, lo sigamos, tengamos confianza, no perdamos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, si confiamos en Dios, nunca vamos a ser decepcionados, como lo fue este rey de Asiria, ¿verdad? Que tenía la confianza en sus dioses, en esos dioses que, como le dice el rey de Judá a nuestro Dios, dice, por eso esas ciudades fueron destrozadas, porque tenían dioses que no son dioses, cosas hechas de piedra, cosas hechas de madera o de cualquier otro material, pero no eran dioses. El único Dios eres tú, y por eso es que en ti ponemos nuestra confianza. Por eso es que en ti, Señor, nos acercamos, porque sabemos que no hay otro que nos pueda librar de estas cosas, de estos problemas, de este pueblo que viene en nuestra contra. Y fíjense bien, eran muchísimos soldados con los que acabó el ángel. Dice, aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. 185,000 hombres. Ustedes pueden imaginarse cuántos son, qué gran cantidad de soldados hirió el Señor para que este rey de Asiria, Sennacherib, se fuera de allí. Y como había dicho Dios por boca del profeta, le manda a decir al rey de Judá que no tenga miedo, que ni siquiera van a entrar a la ciudad, que ni siquiera van a atreverse a acercarse a la ciudad. ¿Por qué? Con esto no tuvieron que sufrir más las consecuencias de Dios. Mis hermanos, cuando Dios se decide hacer algo, cuando Dios dice las cosas, las hace, Él no es como nosotros. Nosotros no cumplimos lo que decimos. Hay veces que ofrecemos algo ante Dios y le decimos, mira, Señor, si tú me ayudas con esto, yo voy a cambiar esto o voy a hacer lo otro. Pero muchas personas, mis hermanos, no lo hacen, no cumplen lo que dicen que van a hacer. Y por eso el Señor no les ayuda. Y cuando deja de ayudarles, se enojan. Son personas que no tienen conciencia de que lo que ellos ofrecieron, si no lo llevaron a cabo o no lo cumplieron, obviamente que Dios no les va a ayudar más. Por eso, hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, cumplamos lo que decimos que vamos a cumplirle a Dios, lo que vamos a hacer, lo que vamos a llevar a cabo en nuestra vida, para que el Señor continúe ayudándonos, fortaleciéndonos y dándonos de sus bendiciones. Eso es muy importante, hermanos. Fíjense lo que le manda a decir Dios a este rey Ezequías de Judá, ¿verdad? Le manda a decir a través del profeta, dice, entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti, la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Esto fue lo que mandó decir Dios con el profeta Isaías. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, si nosotros tenemos la confianza en el que todo lo puede, ¿qué nos puede suceder? Por eso, esta gente de Jerusalén en aquel tiempo, el Señor que estaba siempre junto a ellos, Él que los escuchaba en todas sus oraciones, en todo lo que ellos decían,
obviamente que Dios no iba a permitir que los reyes de otras naciones llegaran y destruyeran a Judá, porque Dios la protegía. Era el Dios que los había introducido en ese pueblo, en esa nación tan bella, que como Dios les decía, van a entrar a una tierra que emana leche y miel. Esa nación Dios se las regaló a los judíos para que ellos cuidaran de ella y para que ellos creyeran en el gran poder de Dios. Y por eso, hermanos, toda la gente judía, ¿verdad? Todos los judíos de en aquel tiempo, ya no digo hoy en la actualidad, porque la realidad, hoy en la actualidad los judíos son totalmente diferentes. Ya no creen en el Señor. Muchos se han perdido, muchos creen en otras cosas y muchos se han dispersado a naciones que en realidad pues su reglamento, su ley la han dejado a un lado. Pero Dios aún así, mis hermanos, nos escucha. Cuando nosotros nos abandonamos, cuando lo dejamos a un lado, el Señor todavía aún así escucha nuestras oraciones. Siempre y cuando nosotros tengamos esa fe, esa confianza en Dios, como la tuvo el rey, este rey Ezequías. El rey Ezequías no dejó de confiar en Dios. Cuando él recibió en sus manos esta carta, ¿ustedes qué creen que sintió? Un miedo terrible, como nosotros también lo sentiríamos al saber que va a haber una destrucción en nuestra contra, ¿verdad? También nos llenaríamos de miedo desde los pies hasta la cabeza por el terror que vendría a la ciudad. Pero no, hermanos, Dios estaba con ellos. Las ciudades que habían sido destruidas por los asirios, ¿verdad? Por aquellos reyes que siempre fueron reyes malvados, que hacían y deshacían con los pueblos lo que ellos querían. Una nación muy grande, muy poderosa. La realidad, si nosotros continuamos siguiendo los pasos del Señor, sin perderlos de vista, sin dejar que alguien introduzca otro mensaje, otra palabra en nuestras mentes, ¿verdad? Si nosotros continuamos así, el Señor nos va a ayudar siempre y nos va a encaminar por sus caminos. No va a permitir que nos perdamos. No va a permitir que nosotros vayamos por otros caminos que nos van a destrozar, que nos van a acabar. Por eso, hermanos, hay que confiar en el Señor, que es el único que nos puede sacar adelante. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6. Luego vamos a leer del versículo 12 al 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley de los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello evangelio también para reflexionar, hermanos y hermanas. En este mensaje se refiere el Señor a la palabra que fue escrita desde el Antiguo Testamento, y que tampoco las cosas de Dios tirarlas a los perros o a los cerdos, porque son cosas santas. Las cosas santas no pueden dárseles a gente pagana. En aquel tiempo había mucho paganismo. En aquel tiempo había todavía muchos idólatras que adoraban sus cosas que no eran Dios. Y había gente que todavía, ¿verdad?, que aunque habían escuchado de Dios, como lo vemos hoy en la actualidad también, de mucha gente que cree en Dios, pero cree en la brujería también.
creen las cosas del demonio. Y digo del demonio porque es la realidad. Como usted, si va siguiendo los pasos del Señor, de repente va a buscar de un brujo para que le dé curación a un familiar suyo o para que le ayude en su pobreza. Obviamente que sí le va a ayudar, obviamente que sí lo va a encontrar, pero ¿por qué paga? ¿Verdad? En realidad, cuando usted muera, cuando usted parta de este mundo al otro, usted va directamente al infierno, si es que dejó a Dios y siguió los caminos del demonio. A esto se refería nuestro Señor Jesús. No den las cosas santas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. Porque si nosotros, mis hermanos, enseñamos la palabra de Dios, enseñamos a hermanos y hermanas el mensaje a seguir, pero cuando nosotros les enseñamos, cuando nosotros les damos, por ejemplo, un rosario para que recen el rosario, para que conozcan a nuestra madre, y les regalamos un libro, y nosotros mismos nos damos cuenta de que esa persona tiró el rosario y tiró el libro, ¿ustedes van a seguirles dando cosas religiosas para que ellos conozcan de Dios y de nuestra madre? Claro que no. A eso también se refiere el Señor, a que no demos las cosas santas a los perros o a los cerdos, porque obviamente que la enseñanza, mis hermanos, que ya el Señor nos trajo y nos ha estado trayendo a través de sus lecturas, son para eso, para que no andemos brincando de un lado para otro. ¿Cuántas personas que ya conocieron al Señor y andan en otros templos? Se van, según ellos ya se fueron a la iglesia que sí les enseñan la verdad. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos visto para que nosotros continuemos tirando nuestras perlas y dándoles las cosas buenas de Dios a esa gente? Si ellos ya decidieron partir, alejarse del Señor, pues dejémoslos, ellos que se pierdan. Nosotros ya hicimos nuestra parte y por eso el Señor lo dice: ya no den sus perlas, ya no den sus cosas santas a esa gente que anda perdida en este mundo, que anda perdida en las cosas de este demonio que los anda buscando, que anda introduciéndose entre ellos. Entonces, hermanos, ya conocemos, ¿por qué vamos a perdernos? Dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley de los profetas. Nosotros queremos ser bien tratados, queremos que la gente nos trate bien, que nos hable bien, que no haya maldad en nuestro corazón en contra de esa gente. Pues obviamente que hay que tratarlos bien para que nos traten a nosotros como queremos ser tratados. A esto se refiere nuestro Señor. Y a esto se refiere la ley de los profetas, como dice aquí en el Santo Evangelio. Los profetas eran buenos, los profetas enseñaron siempre lo que Dios les decía que enseñaran al pueblo de Israel. Dice, a mí me llama mucho la atención este Santo Evangelio en los últimos versículos. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Qué pocos son los que lo encuentran. Ojalá y que en realidad, mis hermanos, nosotros que conocemos de Dios, vayamos haciendo su voluntad, que realmente hayamos encontrado ese camino estrecho, porque amplio, dice Jesús, es el que lleva a la perdición. Ese camino amplio, ese camino por el que muchos van conducidos a la perdición. No queremos ser conducidos a la perdición. Nosotros queremos ir a una gloria eterna, a un lugar de descanso, no a un lugar de sufrimiento. Por eso hay que luchar, por eso hay que echarle muchísimas ganas en el Señor, para que Él abra sus compuertas cuando vayamos a recibir esa gloria. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos cada día de esto, para que
Si nosotros sabemos que hay una gloria y hay un infierno, pues no queremos ser echados al fuego eterno. Queremos ir ante el Señor para que Él, ¿verdad?, nos abrace, para que Él nos reciba, para que Él nos tenga en ese banquete, el cual en muchos de los evangelios nos habla el Señor. El banquete de arriba es un banquete exquisito, un banquete que vamos a disfrutar todos los días con el Señor. Hermosísimo, ojalá. Y que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos esforcemos para entrar a ese lugar de descanso y gozar de ese banquete continuamente, diariamente, hasta fin de los tiempos. Porque va a haber un fin, mis hermanos, en el que ya no va a haber tierra, ya no va a haber lugar donde nosotros encontrarnos, sino que va a haber ese lugar de descanso eterno que el Señor nos va a preparar. Por eso, portémonos bien y tratemos a los demás como queremos que nosotros nos traten, ¿verdad? Lo dice el Señor, no son mis palabras, son palabras del Señor. Pero si nosotros reflexionamos un poco nuestra mente, nosotros queremos que la gente nos hable bien. La gente que nos conoce, ¿verdad?, cuando hablan mal de nosotros nos sentimos mal. O cuando hacen un chisme en nuestra contra, nos sentimos mal. Por eso, si nosotros conocemos de hermanos y hermanas que aunque anden haciendo un mal, aunque conozcamos su vida personal, no andemos hablando de ellos, no andemos introduciendo otro mal todavía aparte del que ya hacen, ¿verdad? Porque esto nosotros también vamos o también estamos contribuyendo con el pecado de ellos. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, hermanos, porque la realidad es esta. Si nosotros queremos ser conducidos ante la gloria del Señor, pues tenemos que portarnos bien y hacer el bien a los demás. Porque recordemos que es muy amplia la puerta que lleva a la perdición. Esa puerta ancha, mucha gente va por ese camino. Todos los que les gusta el casino, todos los que les gusta andar en la prostitución, los que les gusta hacer drogas, los que les gusta el alcohol, o los que andan haciendo o vendiendo drogas, ¿verdad?, a los demás, pues esto es malo, ¿verdad? Y esto va conduciendo por el camino ancho, el camino amplio, el camino que está en la perdición, que los lleva a la perdición. ¿Cuántas gentes que conocemos nosotros que por más que les hablamos, por más que les queremos introducir el amor de Dios, no les gusta que les hablemos de Él? No les gusta que les hablemos de la verdad, porque esa es la verdad. Y como en la primera lectura, este rey de Judá tenía la confianza puesta en el Señor. Nosotros que conocemos de Él, confiamos en el Señor. Y sabemos bien que cuando le fallamos, cuando tenemos una pequeña falla ante Él, nos retractamos porque sabemos que es Dios y que nos puede mandar un castigo. Nos puede poner un freno a nuestra maldad, porque ya le conocemos, hermanos, porque ya le conocemos que es un Dios que nos va a meter por el fuego para fundirnos así como al oro. El oro es puesto en un crisol para que ese oro quede purificado. Así Dios quiere purificarnos también a través de los problemas, de las dificultades, enfermedades. El Señor quiere que vayamos por su camino y nos va a llevar y nos va a hacer sufrir un poco para que reconozcamos que sin Él no se puede hacer nada. Esto es lo que sucede, mis hermanos, y ojalá que cada uno de ustedes reconozca también a nuestro Dios, que de esa manera nos trata para que un día, a través del sufrimiento, vayamos a ese lugar de descanso. Si sufrimos un poco aquí o sufrimos mucho, hagámoslo con amor. Tengamos este sufrimiento con amor. Que reconozcamos que Dios nos lo permite para que nosotros crezcamos en fe. Y si no tuviéramos sufrimiento en esta vida, yo les aseguro que no dejáramos de cometer maldad tras maldad. Pero como hay sufrimiento y como hay
consecuencias en nuestras vidas. Pues obviamente que el Señor todo lo permite para que reflexionemos, para que nos retractemos de toda nuestra maldad. Y ojalá así pensemos todos para que el Señor nos acoja, para que el Señor nos tenga un lugar preparado. No ir por ese camino amplio, ese camino que nos lleva al infierno. Jesús lo dice, no son mis palabras, hermanos. Jesús en este santísimo evangelio nos habla para que les enseñemos a otros ese camino a seguir. Les enseñemos a otros que no vayan por esa perdición. Hermanos, mucha gente, muchos compañeros, ¿verdad? Amigos que yo conozco, que trabajan duramente toda la semana con el sudor de su frente y luego van y pierden su dinero en un casino. En un día pierden todo su cheque y luego ya no tienen ni para el lonche ni para llevar a sus hijos. Ya no tienen dinero. Lo perdieron todo y no hayan la manera para poder hablar con su esposa, ¿verdad? Decirle cómo perdió ese dinero y luego inventan cosas diciendo que pues los asaltaron o que les robaron, en fin, cosas que no son ciertas. Pero la realidad, hermanos, Dios lo conoce todo. Y si nosotros conocemos de esas personas, hablemosles, digámosles, démosles un consejo para que se den cuenta de su error, de su mal que están cometiendo, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. Mujeres que se quedan sin dinero, sin comer, por culpa de ese marido jugador, por culpa de ese marido que le gusta ir a los casinos a perder su dinero. Y cuando ganan, andan bien contentos. Pero ¿cuántas veces ganan y cuántas veces pierden? Entonces, nosotros podemos sacarlos de ese camino, claro que sí. Podemos hablarles, claro. Y hagámoslo para que Dios, mis hermanos, los acoja en su reino un día también a ellos que andan perdidos en el mundo. Las personas que andan por ahí pidiendo dinero, que andan en las calles, que se miran bien fuertes, se miran que no necesitan andar en la calle. Ellos pueden trabajar, ellos pueden hacer sus tareas diarias, pero prefieren estar allí de perezosos pidiendo dinero. Por eso, hermanos, a esa gente también hay que decirle, hay que hablarles. Porque el trabajo, ¿qué dice San Pablo en una de sus cartas? El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no tenga derecho a su dinero. Es necesario, hermanos, que tengamos conciencia en estas cosas, porque si nosotros queremos llevar una buena vida, obviamente que vamos a trabajar y vamos a buscar de un empleo cuando perdemos el que ya tenemos, porque sabemos bien que sin dinero, pues en esta vida no se vive, especialmente en este país que nos tiene atados como si fuéramos esclavos. Somos esclavos con paga. Mucha gente lo dice así en este país. Nosotros somos esclavos, aunque se nos da dinero, se nos paga para vivir. En aquel tiempo eran esclavos, pero en aquel tiempo tal vez vivían mucho mejor que los esclavos de hoy, que somos nosotros, porque aquellos esclavos los tenían sometidos en una casa, trabajaban para su amo, pero recibían comida, recibían todo lo que ellos necesitaban. Y hoy en la actualidad trabajamos como burros para recibir nuestra paga, para poder solamente comer y vivir. Es muy diferente. Pero en fin, venimos siendo unos esclavos también. Pero si no somos esa clase de esclavos, pues no vamos a comer. No vamos a trabajar por perezosos, nada más porque la pereza nos gana. No, hermanos, echémosle ganas en el Señor. El Señor lo impuso todo para nuestro bien. Y si nosotros sabemos organizarnos en todo lo que el Señor nos da, pues vamos inclusive a poder dar parte de nuestro cheque al templo. Entonces, hermanos, vayamos por el camino angosto, que el camino ancho no nos gane, porque el camino ancho es el camino amplio que muchas personas van por él,
no lo sigamos. Nosotros quedémonos en el angosto, que es el que nos va a llevar por el bien. Ahora bien, vamos a hacer una oración y a recitar el Salmo. El Salmo es el número 47 y dice así: recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, en la ciudad del Rey Supremo, entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Bendito y alabado sea, Señor. Ojalá y que realmente recordemos tu gran amor. Cómo tú nos cuidas, cómo tú nos abres la mente para que te amemos cada día más, Señor. Para que no perdamos ese amor que tú nos das. Ese amor que continuamente, gracias a Él, que tu misericordia es tan infinita, Señor, que no andemos por caminos que no nos llevan hacia ti, Señor. Que siempre vayamos por ese camino angosto que tú nos muestras. Ese camino, Señor, que aunque es muy difícil de pasar, sabemos que lo vamos a poder lograr. Si seguimos con esa confianza en ti, con esa fe en ti, que nunca nos perdamos en esta vida, que nunca nos perdamos en este mundo, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por continuar en nuestro caminar, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, danos la fuerza y ábrenos la mente para poder abrirla de otros que andan perdidos en el camino amplio, en ese camino estrecho, que ojalá nosotros vayamos por él, que ojalá nosotros sigamos ese caminar. Bendito Espíritu, ábrenos la mente, y abre la mente de aquellos que andan en el alcohol, en la droga, en la prostitución, que andan envenenando a otros con esas drogas, que venden a los demás, especialmente por las mafias grandes que distribuyen mucha droga a nuestros hermanos, para que cada día haya menos maldad, para que cada día, bendito Espíritu, tú abras sus mentes y sus corazones y se introduzcan en el amor de Dios, ese amor que es el más grande, que como la primera lectura, aquellas naciones que fueron destruidas por nuestro Dios, porque no creyeron en Él, porque tenían sus dioses de barro, tenían sus dioses de plata o de cualquier otro material que no eran Dios. Por eso, Espíritu bendito, sigue encaminándonos por el bien, que sepamos distinguir el mal y el bien en este mundo, para que cada día nosotros caminemos contigo y con el Señor. Madre Santísima, pido de tu intercesión, porque cada que nosotros nos acercamos a ti, Mamita María, nunca hasta el día de hoy hemos quedado decepcionados. Siempre, Mamita del Cielo, estás allí para ayudarnos, para fortalecer nuestro caminar a través de tu intercesión, de cada una de nuestras peticiones, de las que tú, Mamita María, nos libras, de toda esa maldad que llevamos. Hay veces que no podemos hacer nada o cumplir algo que le ofrecemos al Señor, para que tú, Madre del Cielo, nos ayudes en ello. Tú que intercedes ante el Señor, seamos cada día más fuertes y más fortalecidos en Él. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Ojalá y que cada uno de nosotros hayamos tomado algo en nuestra mente, cada uno de nosotros reflexionemos sobre estas lecturas, pero especialmente por el Santo Evangelio, que nos habla del camino ancho y del camino angosto. Que ojalá y vayamos por el angosto, que ojalá y reflexionemos en él para que nuestra vida cambie, nuestra vida sea diferente. Si llevamos un mal camino, tratar de cambiar con todo el corazón ante Dios para que Él nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo en nuestro caminar. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día martes.